Bienvenidos una vez más a nuestro canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, las relaciones más candentes y los romances que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a todos, absolutamente a todos, pegados a sus pantallas y comiéndose las uñas de la intriga. Una historia de esas que parece sacada de una telenovela, llena de idas y venidas, de momentos de tensión y por supuesto de mucho, mucho amor. Así es, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos enamoró con su química explosiva en la pantalla, que nos hizo suspirar con cada mirada y que, después de una separación que nos rompió el corazón, parece que está de vuelta. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a corear que vivan los novios, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y si este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo detalle de todas las noticias, los chismes y los análisis que tenemos preparados para ustedes. Créanme, no se van a arrepentir. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar esta bomba. Demet Özdemir revela, ¿Can Yaman reconquistó su corazón? Imperdible. Durante meses e incluso diría que años, hemos estado siguiendo la historia de Demet y Can como si fuera nuestra propia telenovela personal. Desde que se conocieron y nos deslumbraron con su interpretación en Erkencikus, Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. No solo traspasaba la pantalla, sino que parecía algo mucho más profundo, algo real. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos hablaban por sí solos. Éramos muchos los que estábamos convencidos de que su amor era verdadero, que estaban destinados a estar juntos. Y por un tiempo pareció que así era. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión mediática, los horarios imposibles, las expectativas de los fans, todo conspiró para crear un ambiente donde mantener una relación sana y estable se convirtió en un verdadero desafío. De repente, sin previo aviso, la relación se enfrió. Las apariciones juntos se volvieron esporádicas, las sonrisas ya no eran tan brillantes y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, muchos nos negamos a creerlo. Pensábamos que era solo una etapa, un bache en el camino. Pero lamentablemente las noticias se confirmaron, Demet y Can habían terminado. La noticia fue un golpe duro para todos los que habíamos seguido su historia. Nos sentimos decepcionados, tristes y, para ser honestos, un poco traicionados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada terminara separándose? ¿Qué había pasado entre ellos? La pregunta resonaba en cada foro, en cada red social, en cada conversación de café. Era como si una parte de nosotros, la más romántica e idealista, se hubiera roto con ellos. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la distancia, debido a sus apretadas agendas de trabajo, había sido un factor determinante. Can, embarcado en proyectos internacionales, pasaba largas temporadas fuera de Turquía, mientras Demet continuaba brillando en su país natal. La falta de tiempo para verse, para compartir momentos juntos, erosionó la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Can, con su espíritu aventurero y su deseo de conquistar el mundo, contrastaba con la personalidad más arraigada y familiar de Demet. Incluso hubo quienes mencionaron la interferencia de terceros como celos, rumores y malentendidos. El mundo del espectáculo es un hervidero de intrigas y falsedades, y la pareja no pudo escapar a su influencia. Lo cierto es que nunca supimos la verdad detrás de su separación. Demet y Can siempre fueron muy discretos con su vida privada y nunca dieron detalles sobre los motivos que les llevaron a tomar esa decisión. Lo único que sabíamos era que ya no estaban juntos y que, al parecer, no había vuelta atrás. El silencio de ambos alimentó aún más las especulaciones y los rumores, creando un aura de misterio alrededor de su ruptura. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas, pero no sin cicatrices. Demet se enfocó en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas que la consagraron como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía.
La vimos crecer, madurar y consolidarse como una estrella. Can, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la actuación, además de Inkers. Ionar en otros proyectos como la escritura y la producción. Su imagen de chico malo y rebelde se acentuó, y su vida personal se convirtió en un enigma aún mayor. Sin embargo, a pesar de haber seguido caminos separados, los fans nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación. Siempre quedaba esa pequeña llama encendida, esa ilusión de que algún día, Demet y Can volverían a estar juntos. Y parece que después de todo, esa esperanza no era en vano. La persistencia de los fans es admirable, creando hashtags, compartiendo fotos antiguas y recordando los momentos más memorables de la pareja. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. Y esta vez, parece que hay más que solo especulaciones. Varias fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Demet y Can han estado en contacto nuevamente y que han estado pasando tiempo juntos. Estas fuentes, aunque anónimas, son consideradas fiables por la prensa del corazón turca. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho que Demet le dé una segunda oportunidad a Can? ¿Realmente Can Yaman reconquistó el corazón de Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. Según lo que hemos podido averiguar, parece que Can ha hecho un gran esfuerzo por enmendar sus errores y demostrarle a Demet que ha cambiado. Ha madurado, ha aprendido de sus errores y está dispuesto a luchar por su amor. Se dice que la pandemia, con su introspección y su pausa obligada, le permitió reflexionar sobre sus prioridades y darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Se dice que Can ha estado enviándole mensajes y flores a Demet, invitándola a cenar y organizando escapadas románticas. No se trata de gestos vacíos, sino de demostraciones sinceras de afecto y compromiso. Pero lo más importante es que ha estado siendo sincero y transparente con ella, abriéndole su corazón y mostrándole sus sentimientos más profundos. Ha sido vulnerable y honesto, reconociendo sus errores y pidiendo perdón. Al parecer, esta vez Can está dispuesto a dejar de lado su ego y su orgullo y a poner el bienestar de Demet por encima de todo. Está dispuesto a hacer sacrificios y a comprometerse para que la relación funcione. Ha entendido que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y una constante negociación. Y parece que sus esfuerzos están dando sus frutos. Demet ha reconocido que ha visto un cambio significativo en Can y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Ha dicho que valora su sinceridad, su humildad y su determinación por reconquistarla. La decisión de Demet no ha sido fácil. Ha tenido que superar el dolor del pasado, la desconfianza y el miedo a volver a sufrir. Pero, ¿qué dijo Demet exactamente? ¿Qué declaraciones hizo que confirmaran esta reconciliación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet no ha hecho una declaración pública oficial sobre su reconciliación con Can. Sin embargo, ha habido algunas pistas y señales que nos hacen pensar que efectivamente están juntos nuevamente. Su silencio es comprensible. Después de la tormenta mediática que rodeó su ruptura, es natural que quiera proteger su intimidad y evitar nuevas especulaciones. Por ejemplo, Demet ha sido vista usando un collar que Can le regaló hace algunos años, un collar que, según dicen, tiene un significado especial para ambos. Se trata de un pequeño colgante con la forma de una estrella, un símbolo que representa su conexión y su destino. También ha publicado algunas fotos en sus redes sociales en las que se le ve radiante y feliz, y muchos creen que esa felicidad se debe a su reconciliación con Can. Su sonrisa es más brillante que nunca y sus ojos reflejan una alegría que no veíamos desde hace tiempo. Además, algunos amigos en común de la pareja han dejado comentarios sutiles en sus redes sociales que sugieren que están juntos nuevamente. Por ejemplo, un amigo cercano de Demet publicó una foto de ella con un emoji de corazón, y otro amigo cercano de Can comentó en la foto con un emoji de fuegos artificiales. Estos pequeños gestos, aunque discretos, son interpretados por los fans como señales inequívocas de reconciliación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y rumores, pero la verdad es que hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. Y lo más importante es que, según nuestras fuentes, Demet y Can están realmente felices juntos nuevamente. La felicidad, al final, es el mejor indicador de que están en el camino correcto. Se dice que están disfrutando de esta segunda oportunidad y que están aprendiendo de sus errores del pasado. Están siendo más cuidadosos y respetuosos el uno con el otro y están trabajando en construir una relación más sólida y duradera.
Han entendido que el amor no es solo pasión y romance, sino también compromiso, respeto y comunicación. Así que, mi gente, parece que la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman tiene un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, de segundas oportunidades. Y sobre todo, de mucho amor. Una historia que nos enseña que el amor puede superar los obstáculos, que el perdón es posible y que nunca es tarde para volver a empezar. Ahora bien, quiero dejar claro que esta información no es oficial. Demet y Can no han confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación. Pero basándonos en lo que hemos podido averiguar, parece que hay muchas posibilidades de que estén juntos nuevamente. Y hasta que ellos no lo confirmen, seguiremos manteniendo un halo de misterio y cautela. Y si es así, nos alegramos muchísimo por ellos. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su relación y esperamos que puedan ser felices juntos por mucho tiempo. Les deseamos que aprendan de sus errores, que se apoyen mutuamente y que construyan un futuro lleno de amor y felicidad. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan disfrutado de este análisis de la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, hemos hablado de cómo Demet y Can nos enamoraron con su química en Erkencikus, de su inesperada ruptura, de los rumores de reconciliación y de las señales que nos hacen pensar que están juntos nuevamente. Hemos explorado los motivos que podrían haber llevado a su separación y los esfuerzos que Can ha hecho para reconquistar el corazón de Demet. Hemos hablado de la presión mediática, de los horarios imposibles y de las interferencias externas que pudieron haber afectado su relación. Hemos analizado las declaraciones de Demet y las pistas que ha dejado en sus redes sociales, así como los comentarios de sus amigos en común. Y sobre todo, hemos expresado nuestra alegría y nuestros mejores deseos para esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Hemos compartido nuestra esperanza de que esta segunda oportunidad sea la definitiva y que puedan construir un futuro juntos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta posible reconciliación? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿Creen que Can ha cambiado realmente? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus deseos para esta pareja. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos motiva a seguir adelante. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Estamos preparando nuevos chismes, nuevas entrevistas y nuevos análisis que les encantarán. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y que viva el amor. Y que Demet y Can sean felices para siempre.